Riquezas verdaderas, título del mensaje de esta mañana. Y vamos a poner en pantalla el texto bíblico del libro de Génesis, capítulo 25, verso 34. Allí dice que Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Y luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. Y de esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor, del primogénito. Mi hermano, la Biblia nos enseña acerca de estos dos hermanos varias cosas. Esaú y Jacob, como sabemos, eran hermanos gemelos. Ellos crecieron en el mismo hogar y con los mismos padres, pero con una manera de pensar muy diferente respecto a las bendiciones y privilegios del Señor. En general, este capítulo 25 de Génesis nos relata que Esaú vendió su primogenitura por un pan y un guisado de lentejas a su hermano Jacob. Al reflexionar nosotros en detalle sobre este capítulo, podemos identificar algunas palabras, algunas frases que ponen en evidencia la diferencia que existía en el corazón de Saúl por aquellos privilegios de Dios. Por ejemplo, el verso 32 dice: ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? ¿De qué me sirven? Y también se nos dice que Esaú, luego de comer y de beber, ¿qué hizo? Se levantó y se fue. Ahora, antes de continuar, debemos tener en cuenta el significado que tenía la primogenitura en aquellos tiempos. ¿Saben? El hijo primogénito heredaba el doble. Heredaba el liderazgo sobre toda la familia o el clan al cual pertenecía. Y recibía, por ser el primer hijo, el privilegio sacerdotal. Es decir, él era el que presentaba los sacrificios delante de Dios. Esaú cambió todos aquellos privilegios que le correspondían por derecho propio por un plato de comida. El pan y las lentejas representan aquellos valores terrenales, valores que podemos considerar muchas veces de forma equivocada, por supuesto, de mayor estima que los privilegios, oficios y bendiciones del cielo. La palabra de Dios en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 16, menciona a Esaú como inmoral y profano, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Y el término griego para profanar, además, quiere decir irreverencia, quiere decir pisotear, ser algo vulgar. Entonces vemos que Esaú, mi hermano, no valoró con temor de Dios lo que el Señor estaba depositando en sus manos, sino que lo pisoteó y trató el asunto como algo vulgar, sin valor alguno. Debemos destacar en detalle un detalle muy importante que nos presenta aquí la Escritura, y es que en el versículo 29 nos añade que Esaú llegó agotado del campo, cansado. Claro, él estaba fatigado, estaba agotado, sin fuerzas, y eso seguramente lo hizo más vulnerable o débil. Y la necesidad urgente que tenemos a veces de satisfacer o solucionar alguna cuestión sin la consulta previa a Dios nos hace tomar malas decisiones, mis amados. ¿Cuál era la necesidad de ese momento de Esaú? Pues su necesidad era la de satisfacer su apetito. Nada más le importaba que eso. Y estaba dispuesto a dar lo que sea por lograrlo. Esaú no actuó de manera correcta. Está clarísimo que no lo hizo. Él no supo tomar la mejor decisión. Y por eso es muy importante cuidar nuestra fortaleza, cuidar nuestra comunión en Cristo Jesús.
La palabra de hoy, mi hermano, nos recuerda que en la presencia de Dios nos hacemos fuertes. Lejos de Él somos débiles y vulnerables. ¿Estás ahí? Podemos recordar en ese momento cuando el Señor Jesús estaba en el desierto, ayunando al final. Él sintió hambre. Después de 40 días de no haber comido, Él sintió hambre. Y es cuando entra en escena entonces el tentador, quien procuraba encontrar una debilidad en Jesús. Y por eso le dijo: convierte estas piedras en pan y come. Y ante lo cual Jesús le respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así fue como Jesús venció la tentación. Cuando en la Biblia leemos que de esta manera Esaú menospreció sus derechos de hijo mayor, vemos en esta frase que él dice, nos muestra aquí su gran equivocación y falta de entendimiento. Dios, mi hermano, no quiere, Él nos quiere, N-O-S, nos quiere prosperar. En su tiempo, por supuesto. Él te quiere prosperar en su buena voluntad, no según nuestros propios deseos o nuestros propios tiempos. Y aquí debemos reflexionar, porque quizás nosotros descuidamos, quizás nosotros cambiamos o negociamos a veces las bendiciones y privilegios que Dios nos ha dado. Como la relación con Él es un privilegio que vos no podés desechar, mi hermano. Nuestra familia, el ministerio, nuestra célula o el trabajo honesto que Dios te haya dado y otras bendiciones, no podemos descuidarnos, ni cambiar, ni negociar estas cosas cuyo valor es temporal. Hay cosas que son temporales en la vida de las personas. Hay cosas cuyo valor a veces es engañoso, cuyo valor a veces es corruptible. Tenemos que realmente cuidarnos de estar siempre en una relación con Él. Ofertas que vienen muchas veces de la mano de Satanás. Uno dice: wow, por fin se me da algo bueno. Una para el lado de la justicia, llega a decir uno. Pero a veces son ofertas que vienen de la mano de Satanás. Y debemos tener cuidado, porque pertenecen a su sistema de mundanidad y a esa forma sistemática de querer siempre tratar de, como digo yo, hacerte pisar el palito y hacerte caer. Mis amados, nuestro buen Dios ha planeado grandes bendiciones para todos sus hijos. Grandes bendiciones para vos, grandes bendiciones para mí. Él tiene riquezas verdaderas, y es por esto que debemos valorar cada momento de nuestra vida, cada obra, cada regalo de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestro entorno, porque a veces los regalos que recibimos también afectan a nuestro entorno, son de bendición para aquellos que están junto a nosotros, y siempre debemos procurar seguir su consejo. Él nos conduce hacia su plan, y su plan es el mejor destino que podemos encontrar y sobre el cual podemos vivir y disfrutar. No hay tesoro más grande, riqueza más verdadera, iglesia, que Cristo Jesús y su buena voluntad. ¿Decimos amén? Amén. Dios te está diciendo todos los días: estaré contigo y te bendeciré. Vamos a leer según el libro de Génesis, capítulo 26, versos 2, 3 y 12. Allí nos dice: el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en este lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras.
así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Verso 12, Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100%, porque el Señor lo había bendecido. Ante los tiempos difíciles que a veces vivimos o enfrentamos, tenemos diversas reacciones. Como vimos, Esaú tuvo una reacción equivocada. Él cambió la bendición de Dios por un plato de lentejas. Pero ahora veremos que Isaac tomó la decisión acertada. Por lo general y por instinto de salvación, reaccionamos diseñando rápidamente un plan a seguir ante las dificultades, procurando superar, procurando escapar de la crisis que atravesamos. Pero a través de la Biblia aprendemos que debemos primero buscar la dirección y la ayuda de nuestro amado Señor. En el pasaje bíblico que acabamos de leer vemos la reacción de Isaac, hijo de Abraham. Nos dice Génesis 26:1 que en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Fue entonces que Isaac se planteó ir a Egipto, como hacían las personas de aquella época cuando llegaban las fuertes sequías a su región. La mayoría iban a buscar las orillas fértiles del río Nilo. Y en aquel momento, y mientras ellos se preparaban para comenzar el viaje hacia Egipto, Dios le habló a Isaac. El Señor no solo quiso prevenirlo, Él quiere conducirlo al lugar de la bendición. Y esto implica un desafío para Isaac, pues él debe disponer, él debe mantener su corazón sensible a Dios para seguir su voz. Una señal de madurez del cristiano, mi hermano, es que se deja guiar por el Señor. Y por eso Pablo dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Son hijos de Dios. En el pasaje bíblico de hoy se nos dice que Dios le dijo a Isaac: quédate en la región de la que te he hablado. Pero él ya tenía todo listo para irse a Egipto. No había pensado en quedarse allí porque había sequía, iba a haber hambre, iba a faltar el agua. Pero Dios le dice: quédate en la región de la que te he hablado. Y esta expresión nos recuerda la importancia, mi hermano, de invertir tiempo en la escuela del Espíritu Santo para poder escuchar a Dios y así desarrollar un corazón sensible a su consejo, porque estas cosas nos salvarán de muchos fracasos. Dios le dice a Isaac: no vayas a Egipto. Pero a Jacob, si leemos luego un poco más adelante, Dios le dice en Génesis 46:3: no tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender de esto? Tenemos que aprender que es muy importante buscar la dirección de Dios en cada tiempo, porque lo que el Señor te ha dicho en un momento dado no es necesariamente lo que te está diciendo hoy. Debemos procurar entonces buscar siempre la guía de Dios en cada tiempo específico. ¿Me entendés, mi amado? A veces nos quedamos con esa palabra que recibimos en un momento específico y la mantenemos y Dios está gritándote: deja ya eso, el tiempo de lo que yo te digo ahora es otro. Tenemos que tener la sensibilidad a través del Espíritu Santo para buscar siempre la guía de Dios en cada tiempo específico de nuestra vida. Y la palabra de Dios nos enseña, según el versículo 12, que Isaac dice que sembró en aquella región. Él sembró en aquella región, pero es que no iba a haber agua, no iba a ser posible regar el sembrado. Pero esta expresión nos dice y demuestra varias cosas muy importantes. Por ejemplo, dice: Isaac sembró, pues él tenía la promesa de la bendición del Señor, pues Dios le había dicho: estaré contigo y te bendeciré.
¿Qué importaba la sequía si Dios me había dicho que está conmigo y me va a bendecir? Isaac avanzó en aquella promesa. Isaac no se quedó solo en ella, sino que actuó en fe, fue diligente y esforzado sobre la promesa que Dios le había dado. Él solo hubiera podido quizás haberse quedado quieto esperando lo que Dios le había prometido. Y nosotros muchas veces actuamos así, pero Isaac no lo hizo. ¿Qué hizo Isaac? Él sembró, se puso a trabajar sobre la promesa de Dios. Porque las promesas de Dios, mi hermano, mi hermana, requieren acción, requieren sabiduría del cristiano. Y añade el pasaje bíblico en aquella región. Es decir, la Biblia destaca la obediencia de Isaac. Él fue al lugar que Dios le dijo que fuera. No fue a Egipto como tenía ya preparado y pensado, sino que obedeció al Señor y fue al lugar que Él le dijo que fuera. Aunque al principio, claro, Él planeaba ir a Egipto, porque todo el mundo lo hacía en tiempo de sequía. Él decidió creerle a Dios. Él decidió obedecerle y siguió el consejo del Señor, quedándose allí y trabajando la tierra. Por eso, la bendición de Dios no se hizo esperar. La palabra de hoy nos enseña que la semilla de la obediencia, mi amado, genera las mejores cosechas en todos los niveles de nuestra vida. Quien decide negarse a sí mismo para hacer la voluntad de Dios, siempre será bendecido, siempre será honrado por el Señor y merecedor de las riquezas verdaderas de Dios. Pues la Biblia nos enseña en el contexto del pasaje bíblico de hoy que los resultados de la obediencia de Isaac fueron tan sorprendentes que hasta los mismos filisteos reconocieron la mano poderosa del Señor en ese asunto. Los filisteos le dijeron a Isaac en el verso 28, allí al comienzo del verso 28, nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo. Gente pagana, totalmente idólatra, a través de la obediencia de Isaac, llegan a reconocer, a darse cuenta de que había un Dios y de que ese Dios estaba con Isaac. Sin lugar a dudas, iglesia, con nuestra obediencia, Dios es glorificado aún por los incrédulos. Y nuestra obediencia se constituye en nuestra mejor adoración a nuestro Padre Celestial. Amén. Y ya concluyendo entonces, en esta mañana, Dios nos enseña que buscar la dirección de Él nunca es en vano. Más bien, este es el secreto de la bendición sobre nuestra vida. Esaú cambió su privilegio por un plato de comida. Y nosotros a veces actuamos igual, como ya dije. Tendemos a reemplazar por valores terrenales cosas que Dios coloca en nuestra vida para bendición. Pero Isaac tomó el consejo y la instrucción de Dios y fue bendecido. Podemos decir que fue el otro extremo de lo que fue Esaú. La palabra de Dios nos recuerda que en la presencia de Dios nos hacemos fuertes, que lejos de Él somos débiles, lejos de Él sos vulnerable. No podés descuidar nada de lo que Dios te ha dado como bendición, mi amado. Nuestro Dios ha planeado grandes bendiciones para todos sus hijos, para todos aquellos que realmente buscan su presencia en su vida. Él tiene riquezas verdaderas para vos. Y tenés que creer por fe esto. Y es por esto que debemos valorar entonces. Valorar cada momento de nuestra vida. Valorar cada obra. Valorar cada regalo de Dios sobre nuestra vida. Sobre nuestro entorno. Y siempre debemos procurar seguir su consejo. Debes procurar seguir su consejo. Pase el equipo de oración, por favor. ¿Sabes?
seguir a Dios te garantiza su respaldo. Seguir a Dios te garantiza su respaldo. Tenemos garantía de que todas sus bendiciones están disponibles para cada uno de nosotros. ¿Lo crees? Y así es como entonces podemos llegar al poderoso y maravilloso destino que Dios nos ha preparado. Porque mi hermano, si vos crees que tu vida simplemente es vivir 70, 80, 90 o 120 años como piensa vivir mi señora, sí, gloria a Dios. Si pensamos que la vida simplemente es años, pues estamos equivocados. La vida del cristiano es un poderoso y maravilloso destino que comenzamos a caminar porque Él ya lo tiene preparado para cada uno de nosotros. Y allí no importa la cantidad de años que vivas, allí importa la calidad que le des a esos años en el Señor Jesús. Eso es lo que importa. Porque vos podés vivir 120 años, pero si no has dado realmente brillo y valor a cada uno de esos años en la presencia del Señor, no sirvieron de nada. Pero vos, cuando realmente tu vida, tus años, los invertís en ese poderoso y maravilloso destino que Dios tiene preparado para vos, entonces allí puedes decir: he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla, estoy listo para ir a la presencia del Señor. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Ponete de pie. Cerrá tus ojos y pensá un poquito. ¿Qué actitud tenés? ¿La de Esaú o la de Isaac? ¿Sos un Esaú o sos un Isaac? Señor, perdónanos, Señor, si a veces actuamos sin darle valor, Señor, a tus bendiciones. Perdónanos, Señor, si a veces cambiamos lo que tú nos das por cosas terrenales que no tienen valor, que no tienen importancia. Y Señor, yo te doy gracias porque entendemos que debemos ser obedientes y valorar cada una de las cosas, de las bendiciones, de las promesas que nos han dado. Ponernos a trabajar en cada una de ellas, esperando, Señor, ese maravilloso propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, estos secretos